Los levantaron y los rescataron. Así, sin matices, sin metáforas. Dos agentes federales de investigación cayeron en manos del cartel Jalisco Nueva Generación en Michoacán y terminaron convertidos en trofeo de guerra. El jueves 4 de septiembre del 2025, en plena mañana, frente al aeropuerto de Morelia, Jocelyn Herrera y Carlos Calderón fueron interceptados, subidos a la fuerza y desaparecidos en cuestión de minutos. Dos funcionarios federales secuestrados como si fueran cualquier ciudadano más. La reacción fue inmediata. Helicópteros en el aire, drones desplegados, convoyes de la Sedena, Guardia Nacional y Fiscalía, recorriendo carreteras. Un despliegue que cualquiera en Michoacán soñaría tener si desapareciera un familiar. Pero aquí el mensaje es claro. Cuando los que caen son agentes de la Secretaría de Seguridad, el Estado se mueve en horas. Cuando son civiles, la espera puede ser eterna. El caso no es menor. No es solo el secuestro de dos funcionarios, es la radiografía de un país donde los carteles se atreven a levantar al propio gobierno, mientras el CJNG se pasea por Álvaro Obregón, Tarimbaro y Sinapecuaro como si fueran suyas. El Estado apenas celebra haber rescatado a los suyos como si eso borrara la humillación. La pregunta es brutal. ¿Quién manda realmente en Michoacán? Todos los sexenios prometen lo mismo, pacificar Michoacán, pero la situación está cada vez peor. Y como siempre, vamos por partes. La mañana del 4 de septiembre no trajo calma a Morelia, trajo un recordatorio brutal. Cualquiera puede ser levantado, incluso quienes portan una credencial federal. Eran las 8:30 de la mañana cuando Jocelyn Herrera Noriega y Carlos Calderón Velázquez, dos agentes de investigación de la SSPC, circulaban en un Nissan Sentra gris con placas de Puebla. ¿La misión? Labores de inteligencia en una zona clave para el cartel de Jalisco. El resultado, terminaron en manos de sicarios a unos metros del aeropuerto internacional. Los interceptaron hombres armados en cuestión de segundos. No hubo enfrentamiento, no hubo refuerzos inmediatos, simplemente fueron arrastrados fuera de su vehículo y desaparecieron. La radio quedó muda, el protocolo de emergencia se activó minutos después. Y aquí está la ironía. Si a dos federales los levantan en plena carretera, ¿qué puede esperar un ciudadano común que toma un taxi o que lleva a sus hijos a la escuela? En Michoacán, la línea entre la vida cotidiana y un levantón es tan delgada como el asfalto de sus carreteras. Y el mensaje es contundente. Ni el uniforme ni la credencial blindan contra la violencia. El secuestro no fue un acto aislado, fue un mensaje. En Michoacán, el cartel Jalisco Nueva Generación no solo trafica droga, dicta reglas, marca territorio y envía advertencias al mismísimo Estado. La investigación apunta a que la orden vino de operadores que controlan Álvaro Obregón, Tarimbaro y Sinapecuaro, una triada que se ha convertido en un corredor criminal. El modus operandi es tan predecible como aterrador. Los interceptaron en puntos estratégicos, ocultamiento en casas urbanas y amenazas directas a las fuerzas federales. Así operan, así gobiernan. Y mientras el CJNG se multiplica como una franquicia del terror, las instituciones mexicanas parecen concesionarias de promesas incumplidas. El motivo del secuestro se puede resumir en 3 palabras: poder, control, intimidación. Los agentes estaban justo en la zona donde el cartel mueve rutas, guarda armas y protege sus casas seguras. Tocaron nervios expuestos y la respuesta fue inmediata: levantón y amenaza pública. La paradoja es cruel. El Estado presume mapas de inteligencia y operativos conjuntos, pero en esas comunidades el verdadero mapa es el que trazan los jefes criminales. En Michoacán, el tablero no lo mueve la Federación, lo mueve el CJNG. La alerta sonó a las 9 de la mañana y en cuestión de minutos, Michoacán se convirtió en tablero militar. Drones en el aire, helicópteros rastreando brechas rurales y convoyes de la Sedena y Guardia Nacional entrando por Álvaro Obregón, Tarimbaro y Sinapecuaro. La prioridad era clara: encontrar a los dos agentes antes del cartel de Jalisco los convirtiera en otro video de terror. El despliegue fue masivo. Decenas de patrullas cerraron accesos, se catearon viviendas y se rastrearon colonias enteras. La inteligencia apuntaba a un punto: Las Flores,
un barrio popular a metros del aeropuerto. Ahí, a las 8 de la noche, hallaron lo impensado: a Jocelyn y a Carlos, vivos, con lesiones menores afortunadamente. El operativo también rescató a una tercera víctima que llevaba días privada de la libertad. El saldo se presentó como victoria, pero la pregunta sigue flotando: ¿qué tan sólido es un Estado que celebra recuperar a sus agentes como si hubiera ganado la guerra, cuando la realidad es que apenas evitó una tragedia? El rescate fue exitoso, sí, no vamos a minimizar eso, pero también fue la confesión de que en México el gobierno puede ser secuestrado y rescatado el mismo día. Horas después del rescate, llegaron las fotos oficiales: 3 hombres esposados, presuntos responsables del secuestro. Ninguno con rostro conocido, ninguno con peso dentro de la estructura criminal. Apenas piezas menores que confesaron lo obvio, que trabajaban para el cartel de Jalisco. El gobierno presentó la captura como un triunfo: 3 contra miles, y lo venden como un golpe estratégico. La fórmula de siempre: mostrar resultados inmediatos aunque no cambia el tablero. Omar García Harfuch, el Batman del bienestar, apareció frente a cámaras para confirmar lo que ya circulaba en redes. Los agentes estaban vivos, los culpables detenidos. El mensaje sonó a control de daños más que estrategia, porque Michoacán, aunque arresten a 3, todos saben que el cartel sigue intacto. Mientras en Michoacán se despliegan helicópteros para rescatar a 2 agentes federales, en Sinaloa la historia fue distinta. Un bombero murió sin operativo, sin drones y sin rueda de prensa. Julio César N., de 41 años, fue asesinado dentro de un restaurante de mariscos en Culiacán. El ataque ocurrió a plena luz del día frente a comensales, familias y niños, que apenas lograron alcanzar a tirarse al suelo. El crimen llegó apenas 4 días después de que otro elemento de protección civil, Ramón Joel N., fuera encontrado ejecutado en Navolato. 2 ataques contra servidores públicos en menos de una semana, y sin que se activaran los mismos protocolos que vimos en Michoacán. La restaurantera, aún en shock, grabó un video pidiendo empatía. Todavía no lo asimilamos, pero la diferencia es clara. Cuando matan a un bombero, el país lo olvida en cuestión de horas. Cuando secuestran a 2 federales, el Estado despliega hasta el último dron. La violencia en Sinaloa se normaliza al grado de que ni un restaurante familiar es refugio, y ahí no hubo rescate de película, solo un velorio más, en un estado tristemente acostumbrado a contar cadáveres. Mientras Michoacán se sacudía por un secuestro y Sinaloa enterraba a un bombero, en el Estado de México otro frente de la delincuencia daba señales de fuerza: el robo de combustible. 3 hombres fueron detenidos con 100,000 litros de gasolina en tractocamiones. 100,000 litros. Como si fueran dueños de una refinería clandestina sobre ruedas. El hallazgo ocurrió en la carretera libre México-Arco Norte. Patrullajes de la Guardia Nacional toparon con los 3 vehículos que viajaban en convoy. Una revisión bastó para descubrir lo evidente: no había papeles que acreditaran la carga. Lo que sí había era una estructura criminal operando a plena vista, como si transportar hidrocarburo robado en tráileres fuera un negocio legal más. Las imágenes oficiales muestran a los 3 hombres escoltados y a los tractocamiones asegurados, pero la realidad es otra. El huachicol en Estado de México no es excepción, es un hábito. Túneles, tomas clandestinas, mangueras interminables. El crimen perfora el subsuelo mientras el gobierno presume aseguramientos. En Michoacán manda el cartel de Jalisco, en Sinaloa los fusiles y en el Estado de México la gasolina ilegal. Distintos negocios, mismo patrón. El crimen organizado dicta la economía de la violencia. Hoy secuestran federales, mañana asesinan bomberos, pasado mañana roban gasolina, y la respuesta oficial siempre será la misma: fotos de detenidos menores, discursos solemnes y promesas de coordinación. La pregunta no se borra: ¿quién gobierna de verdad? El Estado aparece para el rescate, pero nunca para la prevención. Y mientras tanto, cada ciudadano sigue contando muertos y sobreviviendo a la intemperie de la impunidad. Si te gustan nuestros reportajes, te invitamos a ver más de ellos en nuestro canal. El equipo de Nación y Frontera trabaja arduamente para traerte información veraz cada día. Recuerda que somos Nación y Frontera y estamos aquí para traerte la verdad.